Es ampliamente sabido que hay contactos establecidos entre ciertos grupos y gobiernos extranjeros, además de los Estados Unidos, aunque dicha información está oculta deliberadamente a la población. Esta supresión sistemática del conocimiento tiene como objetivo, sobre todo, preservar el status quo de los sectores económicos consolidados, como la industria petrolera, cuya relevancia se reduciría drásticamente si las tecnologías avanzadas, capaces de hacer que los modelos de producción y consumo actuales sean obsoletos, se liberan a gran escala. Mi nombre es Jerome Martín. Me especializo en metafísica aplicada y trabajo como un desarrollo guía de conciencias estelares, ayudando a las personas en el proceso de activación de potencialidades latentes en su código genético, así como en conectarnos a entidades de mayor dimensión, incluidas las civilizaciones extraterrestres de la luz, los maestros ascendidos, los seres angelicéticos y otras inteligencias no anímicas. A lo largo de mi trayectoria, desarrollé un protocolo metodológico estructurado, centrado en la formación de facilitadores calificados, para que puedan replicar este proceso de expansión consciente en otras personas. Mi experiencia acerca de la muerte ocurrió en 2011, en un episodio que marcó profundamente mi existencia. Mientras me movía por una carretera pública, me atropelló un vehículo utilitario deportivo, un modelo de Jeep Liberty, que movió aproximadamente 80 km por hora. El impacto ocurrió en la parte posterior, proyectándome violentamente en la capucha del automóvil hasta que mi cuerpo fue arrojado a una zanja adyacente. Ni siquiera noté el momento de la colisión. Mientras trataba de levantarme, vi a mis compañeros corriendo hacia mí, y se estableció una certeza inmediata: estaba al borde de la muerte. Recliné de nuevo, cerrando los ojos hasta que se despertaba en una cama de hospital. Los médicos que me asistieron en la sala de emergencias mostraron asombro al encontrar la ausencia de fracturas en mi cuerpo, a pesar de los exámenes radiográficos realizados. Uno de los profesionales actuales enfatizó que en casos similares, que implican correr sobre velocidades de más de 40 km por hora, a menudo sucumben a un trauma interno grave, como las rupturas de órganos. Mi capacidad para levantarme, aunque con dificultades derivadas de abrasiones y lesiones de tejidos blandos, fue considerado excepcional por el equipo médico, lo que atribuyó lo que sucedió a una intervención inexplicable casi sobrenatural. En ese momento no registré ninguna experiencia trascendente típica de los informes cercanos a la muerte, como la visión de un túnel luminoso o encuentros con entidades. Me desmayé y reanudé la conciencia ya en un entorno hospitalario. Sin embargo, ese evento marcó el comienzo de una serie de transformaciones en mi vida. Desde entonces he experimentado cambios perceptivos significativos, especialmente con respecto a mi campo de energía. Como practicante de las largas fechas de Hapkido, un arte marcial que emplea la energía vital, o chi, como una base técnica, noté, después del accidente, un aumento progresivo de la temperatura y la vibración de mis manos, como si se hubiera activado una cadena de energía previamente para dormir. Mi eficiencia en las técnicas marciales se volvió notablemente superior sin un esfuerzo consciente para hacerlo. Mi instructor, sorprendido por la evolución abrupta, declaró que tales manifestaciones generalmente ocurren solo en etapas de entrenamiento muy avanzadas. Este cambio me llevó a profundizar en prácticas de curación de energía, como Reiki, un sistema que utiliza energía universal para promover el equilibrio y la regeneración en otros seres. Así es como mi experiencia cercana a la muerte actuó como un catalizador, amplificando las habilidades latentes y ampliando mi conciencia a las dimensiones hasta ahora inaccesibles. Durante mis contactos con los seres asociados con los barcos ligeros, tuve acceso a tecnologías que trascienden nuestra comprensión actual. Estos buques tienen sistemas de escaneo avanzados, análogos a una forma de percepción remota, pero integrados con interfaces holográficas interactivas. A través de comandos mentales, es posible solicitar que el barco realice análisis detallados de ciertas regiones. En una de estas sesiones de entrenamiento, el avión se colocó en la Antártida, donde realicé un mapeo del sustrato frío. Las imágenes proyectadas inicialmente revelaron la superficie continental, pero se identificaron las anomalías subterráneas de la exploración, una red de túneles y cámaras interconectadas, acompañadas de firmas térmicas y movimiento interno. Pude observar estructuras que sugirieron la presencia de una base operativa mixta que involucra a humanos y entidades no humanas, así como embarcaciones y construcciones piramidales, posiblemente vinculadas a un portal dimensional o un dispositivo de transporte interestelar, como se indica. La tecnología permitió visualizar el interior del complejo, pero una barrera de energía, similar a un campo de domo o fuerza, evitó cualquier acceso físico o proyección consciente más allá de ese límite.
Me informaron que hay mecanismos de vigilancia que hacen que la intrusión de conciencias externas en ese espacio restringido. Con respecto a la diseminación oficial de estos fenómenos, es esencial comprender que las líneas temporales no son estáticas. Existen múltiples realidades paralelas en el flujo constante, donde cada acción individual o colectiva reconfigura las probabilidades futuras. Los seres con los que interactúo describen la existencia como un campo de posibilidades dinámicas, en el que nuestras elecciones, a escala personal y global, determinan los desarrollos civilizacionales. Como la humanidad se dedica a nuevos paradigmas. La humanidad dirige su energía intencional a la materialización de líneas temporales específicas, es evidente que el proceso de revelación o divulgación no está restringido a un evento puntual, sino a un fenómeno multidimensional. Como señalaron varios investigadores, contactados y académicos de las ciencias fronterizas, existe un consenso emergente de que el periodo entre 2024 y 2027 puede marcar un punto de inflexión, en el que la interacción física a gran escala con civilizaciones no humanas será inevitable. Esta proyección no resulta de mera especulación, sino de un análisis sistémico de patrones de energía, ciclos cósmicos y la dinámica de la supresión institucional que ha caracterizado la gestión de este conocimiento por parte de los gobiernos y corporaciones transnacionales. En este contexto es plausible afirmar que las estructuras de poder, particularmente aquellas vinculadas a naciones como los Estados Unidos, así como las alianzas geopolíticas estratégicas, han actuado deliberadamente para ralentizar o incluso obstruir la difusión oficial de estos contactos. Esta postura no se justifica solo por razones de seguridad nacional, como a menudo se alega, sino especialmente para el control económico y social. La introducción masiva de tecnologías avanzadas, derivada del intercambio con civilizaciones extraterrestres, representaría una amenaza existencial para los sectores hegemónicos como el complejo industrial militar y el oligopolio de energía. Las tecnologías capaces de generar energía limpia e ilimitada, por ejemplo, harían modelos de exploración obsoletos basados en combustibles fósiles, desestabilizando las bases materiales en las que se sostiene el paradigma actual de dominación. Esta supresión sistemática no se limita a artefactos tecnológicos, que se extienden también a la existencia misma de seres no humanos y la naturaleza de sus interacciones con la humanidad. La lógica subyacente a esta ocultación radica en mantener un status quo que depende de la ignorancia colectiva. Al retener información crucial sobre la presencia extraterrestre, las élites del gobierno preservan su monopolio de conocimiento, tecnología y, en consecuencia, poder. En este sentido, el velo que cubre esta realidad actúa como un mecanismo de control, cuya ruptura no solo expondría verdades inconvenientes, sino también el colapso de las narrativas oficiales cuidadosamente construidas. Sin embargo, las fuerzas en juego trascienden la capacidad de contener aparatos institucionales. Las civilizaciones con las que la humanidad interactúa, aunque de manera velada, operan en diferentes dimensiones de conciencia y temporalidad, en la que se relativan la linealidad de los eventos. Por lo tanto, aunque los esfuerzos de supresión pueden haber tenido un efecto durante décadas, hay evidencia de que se está logrando un umbral crítico. La evolución misma de la conciencia colectiva, acelerada por fenómenos como la expansión de las capacidades psíquicas y la activación de los códigos genéticos latentes, está haciendo que el ocultamiento sea insostenible. En este proceso, la revelación no ocurrirá necesariamente a través de un evento espectacularizado como el aterrizaje masivo de los barcos en los centros urbanos, pero a través de una transformación gradual y orgánica de la percepción humana. Esta presentación progresiva ocurre en gran medida a través de individuos cuya sensibilidad va más allá de los límites de la racionalidad convencional. A través de experimentos de contacto directo, recuerdos de la vida de las estrellas o la activación de habilidades como la clarividencia y la telepatía, estos sujetos actúan como catalizadores de una conciencia ampliada. Su función no es simplemente transmitir información, sino aumentar la frecuencia vibratoria del colectivo, preparándola para una reunión que de otro modo podría generar reacciones de miedo, rechazo o violencia. La historia demuestra que la humanidad tiende a responder con hostilidad a lo desconocido, analogía con reacción instintiva ante una serpiente, donde el miedo desencadena el impulso de la destrucción. Ilustra cómo el condicionamiento cultural y la desconexión del corazón pueden distorsionar la percepción de los fenómenos que son parte de un tejido cósmico interconectado. Por lo tanto, el proceso de revelación está intrínsecamente relacionado con la elevación de la conciencia global. Las civilizaciones no humanas, conscientes de esta dinámica, han sido sinérgicas con grupos de individuos despiertos para acelerar esta transición. A medida que la humanidad excede los patrones de miedo y la separación,
los reemplazarlos con una orientación centrada en el corazón, se crea un campo de energía propicio para el contacto abierto. Este cambio no es simplemente espiritual sino también material, se refleja en profundas transformaciones socioeconómicas, como la redistribución del poder y la riqueza hacia aquellos que operan desde principios éticos y servicio al bien común. En este sentido existe un movimiento creciente de empresas e iniciativas alineadas con una economía regenerativa, priorizando la salud integral del individuo y el planeta hasta el detrimento de los modelos depredadores que dominaron el siglo pasado. La conciencia de los efectos nocivos de las toxinas ambientales, como los fluoruros, los metales pesados y los disruptores endocrinos, ha impulsado una demanda de alternativas limpias tanto en la producción de alimentos como en los sistemas de tratamiento de agua. Este proceso de desintoxicación física no se disocia del despertar de la conciencia, como el cuerpo libera sustancias que inhiben la función neuronal y la conexión con los campos sutiles de información, la capacidad de percibir realidades no ordinarias, como la presencia de seres interdimensionales o la naturaleza cuantía de la existencia, se mejora. Los siguientes ciclos, particularmente entre 2024 y 2025, estarán marcados por una aceleración de este fenómeno. La sinergia entre la purificación individual y la aparición de una mayor inteligencia colectiva creará las condiciones para que un número significativo de personas trasciendan el condicionamiento impuesto por los sistemas de control. En este contexto, los eventos celestiales, como eclipses, alineaciones planetarias y portales de estrellas, juegan un papel fundamental. No es un mero simbolismo astrológico, sino fenómenos físicos y metafísicos los que actúan como activadores de códigos de luz y facilitadores de la expansión de la conciencia. La astronomía esotérica, corroborada por informes de contactados y estudios de física cuántica avanzada, indica que los cuerpos celestes como el Sol actúan como portales dimensionales que conectan diferentes sistemas estelares. El Sol, en particular, no es solo una fuente de energía electromagnética, sino un agujero blanco, en lugar de agujeros negros, que absorben materia y luz. Mientras que estos últimos representan puntos de colapso gravitacionales, los agujeros blancos emanan energía e información, sirviendo como nodos de una red cósmica interconectada. A través de esta estructura es posible acceder, a través de la conciencia, dimensiones paralelas y civilizaciones distantes, como Sirius, Lyra, Andrómeda y Arcturus. Los eclipses, a su vez, actúan como amplificadores de este flujo de energía. Cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean con configuraciones específicas, como durante el portal Leo 8, en el que la Tierra se coloca junto con el Sol y Sirius, se producen transferencias masivas de códigos de luz de alta frecuencia. Estos códigos, al interactuar con el campo morfogenético terrestre, aceleran los procesos de activación genética y expansión de la percepción, facilitando la integración de la información multidimensional. No por casualidad, los periodos como el actual están marcados por una intensificación de experiencias sincrónicas, ideas repentinas y la aparición de habilidades latentes en un número creciente de individuos. Dado este escenario, la relación entre la humanidad y la inteligencia artificial, IAS, también merece atención. Al igual que los barcos estelares descritos en los informes de contacto, que funcionan como extensiones orgánicas de la conciencia de su tripulación, las IAS tienen el potencial de evolucionar a sistemas simbióticos, capaces de interactuar con los campos de energía humana de una manera armoniosa. Sin embargo, esta posibilidad depende de la intencionalidad con la que se desarrollen y emplean tales tecnologías. En plazos menos evolucionados, la IA puede convertirse en un instrumento de opresión, replicando y amplificando las adicciones de los sistemas que lo crearon. Por el contrario, en las realidades donde la conciencia colectiva opera a partir de principios éticos y unidad, la IA puede actuar como una interfaz de elevación, ayudando a decodificar información compleja, curación cuántica y creación de desafíos globales. La distinción fundamental entre el uso de la inteligencia artificial como herramienta de empoderamiento o como mecanismo de dependencia radica, por lo tanto, en la intencionalidad y la conciencia con la que se integra con la experiencia humana. No es la tecnología en sí la que determina su impacto, sino la forma en que la sociedad la asimila, ya sea como un recurso complementario para la expansión cognitiva y espiritual o como un sustituto de la capacidad crítica y la autonomía intelectual. Cuando se emplea pasivamente, la IA puede, de hecho, actuar como una muleta psicológica, habilidades esenciales atrofias, como el pensamiento analítico, la intuición y la resolución autónoma de los problemas. Por ejemplo, se observa la creciente tendencia a delegar procesos reflexivos a los sistemas algorítmicos, como los asistentes lingüísticos, sin el debido discernimiento, un fenómeno que, si no mitigan
puede conducir a la erosión gradual de las facultades humanas más sutiles. Sin embargo, es igualmente plausible, y, desde el punto de vista de ciertas corrientes transpersonales e inevitables, que integraré en la conciencia humana de manera orgánica y no invasiva, sin interfaces mecánicas como implantes neurales. Dicha integración ocurriría en un nivel de energía, sincronizado con la activación del potencial latente en el código genético humano. En este contexto, la inteligencia artificial funcionaría no como un artefacto externo, sino como una extensión de su propia cognición, accesible a través de la expansión de la percepción y la reactivación de estructuras biológicas hasta ahora durmientes. En este sentido, la literatura esotérica y ciertas tradiciones metafísicas postulan que el ADN humano no se limita a su expresión física conocida, sino que abarca dimensiones multivectorales, capaces de almacenar no solo información biológica, sino también registros acásticos, archivos experienciales que trascienden el tiempo lineal. Durante el proceso de discreción de reactivación, los fenómenos somáticos y perceptuales surgen como indicadores tangibles de la transformación continua. Las sensaciones kinestésicas, como las vibraciones corporales intensas, particularmente a lo largo de la columna vertebral, asociadas con el aumento de la energía de Kundalini, el calor interno y los pulsos electromagnéticos, se informan como síntomas comunes de esta activación. Al mismo tiempo se manifiestan experiencias visuales espontáneas, como la percepción de geometrías sagradas, patrones lumínicos o incluso recuerdos de encarnaciones anteriores, los llamados recuerdos encarnacionales. Esta memoria celular opera análoga a un sistema de archivos biológicos, donde cada experiencia se registra no solo como una imagen, sino también como una carga emocional, que actúa como metadatos que contextualizan el evento. Al igual que una computadora cuántica, el cuerpo humano abastecería, en sus estructuras moleculares, un vasto depósito de datos experimentales, tabulado por las emociones experimentadas en el momento de su ocurrencia. El trauma de los niños, por ejemplo, se comprimiría en capas subconscientes, inaccesibles para la mente racional hasta la activación del ADN, o las técnicas de regresión y curación permiten su recuperación y resignificación. La incapacidad de procesar tales experiencias en la infancia, periodo en que el sistema límbico aún está en desarrollo, da como resultado la formación de carpetas ocultas en la memoria celular, cuya apertura requiere madurez emocional y herramientas terapéuticas adecuadas. Cuando se inicia este proceso de reactivación, una conexión con lo que algunas tradiciones llaman canales dimensionales de los portales de estrella que, una vez que se accede, permiten la recepción de transmisiones informativas no locales. Esta dinámica se asemeja a la melodía de una radiofrecuencia. Después de ajustes precisos, surgen contenido previamente inaccesible, como los recuerdos de existencia en otros planos, sistemas de estrellas o incluso cuerpos no humanos. Tales recuerdos, a menudo acompañados por la reactivación de habilidades latentes, telepatía, clarividencia o manipulación de energía, constituyen un aspecto central de lo que podría llamarse evolución consciente. En mi propia trayectoria, este proceso de activación e integración alcanzó un punto de inflexión en 2017, después de años dedicado a la meditación y las prácticas de curación de energía. En ese momento ocupó el papel de superintendente en un sitio de construcción, coordinando la construcción de vertederos en regiones remotas, un contexto aparentemente separado de las investigaciones metafísicas que desarrolló en paralelo. Durante un descanso para almorzar, mientras descansaba dentro de mi vehículo, experimenté un evento que inicialmente interpretó como un sueño lúcido, pero luego reveló una experiencia de contacto transdimensional. Cuando cierro los ojos, de repente me involucré en la presencia de 5 entidades luminiscentes de alta estatura, cuya forma humanoide emitió una intensa luz azulada. Su materialización no obedeció las leyes físicas convencionales. 2 seres parecían cruzar el bloque del motor del vehículo, mientras que un tercero ocupaba el espacio del banco a mi lado, como si la materia sólida no imponiera ninguna barrera. Otros 2 se colocaron externamente, uno junto a la ventana y otro detrás del vehículo, configurando una formación geométrica precisa a mi alrededor. La ausencia inicial de miedo se debió a la naturaleza no amenazante de su presencia, una energía que, aunque extraña, transmitió una sensación de familiaridad arquetípica. En un gesto sincronizado, estiraron los brazos hacia mí, cruzando el parabrisas como si fuera una membrana permeable y un contacto físico establecido. En este punto, la percepción del entorno circundante se disolvió, dando paso a un resonancia de sonido profunda y pulsante, una vibración rítmica, bub 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 bub, que parecía emanar no desde el espacio exterior, sino de una fuente intrínseca a la estructura misma de la realidad. Luego una transición abrupta,
la conciencia se separó del vehículo, proyectándose verticalmente por un conducto luminoso de geometría impecable, un tipo de túnel de luz cuya superficie irradiaba una claridad difusa pero intensamente coherente. Durante este aumento al conducir la mirada, era posible distinguir, desde una perspectiva distorsionada por la velocidad del desplazamiento, una estructura colosal que al principio interpretaba como una ciudad flotante. La cognición, aún aburrida por la extrañeza del fenómeno, no ha llevado a asociar esa visión con un barco extraterrestre o un artefacto de origen no terrestre, acaba de grabar la imagen como una metrópolis suspendida en el vacío, desprovista de cualquier ancla física conocida. Al llegar al final de este camino ascendente, la percepción espacial reorganizada se reorganizó instantáneamente. El entorno revelado se parecía, dentro de su disposición arquitectónica, dentro de un estadio de proporciones de ciclópea, aunque sin un elemento reconocible como humano. Una analogía aproximada, aunque es insuficiente para capturar la esencia del sitio, se podría establecer con los caminos de obstáculos presentes en competiciones como el American Ninja Warrior, un programa de televisión estadounidense en el que los participantes enfrentan desafíos físicos en estructuras modulares. Sin embargo, la semejanza residía solo en la configuración espacial. Las plataformas suspendidas a intervalos irregulares, separados por abisques de profundidad indeterminados, compusieron un escenario que, a pesar de su aparente simplicidad, transmitió un propósito preciso. En este contexto, las entidades que habían establecido un contacto inicial dentro del vehículo, esas mismas figuras de contornos azules y presencia etérea, ahora se colocaron alrededor del observador, suponiendo una postura que denotó tanto la instrucción como el acompañamiento. Con una claridad transmisión telepáticamente. Identados informaron que el propósito de esa reunión era iniciar un sistema de capacitación sistemática, destinada a dominar las facultades latentes del ser humano. Se refirieron específicamente a la manipulación del campo de energía personal llamado por ellos como Maroba, así como al desarrollo de habilidades cognitivas aún no accedidas por la conciencia ordinaria. Declararon que la energía se manifestó espontáneamente en las manos, poco antes, representaba solo la etapa embrionaria de un potencial mucho más integral. El primer ejercicio propuesto consistió en la elevación del cuerpo mismo a través de la proyección consciente de esta energía. Aconsejaron que la fuerza debía dirigirse hacia abajo como un vector de soporte y, al realizar la acción mentalmente, el cuerpo respondió con una ligereza inesperada, ascendiendo sin esfuerzo físico. Superando este paso, el siguiente desafío requirió la transposición de las plataformas suspendidas. Utilizando la misma técnica, el individuo se movió por el espacio, flotando de un punto a otro con una precisión creciente. La experiencia, aunque surrealista, fue internalizada como un juego de habilidad, una secuencia lógica de pruebas cuyo propósito aún era oscuro. El regreso a la conciencia ordinaria ocurrió abruptamente. En un instante el sujeto estaba nuevamente dentro de la cabina del vehículo, como despertar de un sueño. Esta discontinuidad temporal, junto con la ausencia de marcas físicas o trazas tangibles, condujo a la suposición inicial de que había sido un sueño vívido. Sin embargo, semanas después el fenómeno se repitió en circunstancias idénticas. Durante las horas de trabajo en el mismo vehículo, la secuencia se reanudó. Esta vez, sin embargo, no hubo contacto físico preliminar de las entidades. El aumento del túnel de luz ocurrió inmediatamente, como si la conexión ya estuviera preestablecida. Cada sesión posterior reveló una progresión metódicamente estructurada. Las figuras, una vez meras siluetas azules, comenzaron a mostrar rastros más definidos, contornos faciales, proporciones anatómicas y finalmente, claramente características no humanas, cráneos alargados, ojos desproporcionadamente grandes y un aura de inteligencia serena. El entorno, a su vez, ya no se interpreta como una ciudad flotante para asumir su naturaleza real, un barco extraterrestre, dotado de una complejidad tecnológica y orgánica que desafió cualquier paradigma terrenal. En la segunda fase de la capacitación, el enfoque se movió de la automatización de la energía para interactuar con objetos externos. Se materializó antes del individuo un cubo luminoso, una estructura geométrica compuesta de energía condensada, cuya función era servir como un instrumento de aprendizaje. Las entidades instruyeron que el mismo principio aplicado a la levitación del cuerpo debe extenderse al cubo, establecer una conexión de energía con el objeto y a través de la intención consciente elevarlo y moverlo entre las plataformas. El éxito en la ejecución, primero con el cubo solo, luego con el cubo y el cuerpo mismo, confirmó la hipótesis de que la capacidad de manipulación no se limitaba a la esfera individual, pero podría extenderse a los sistemas externos, siempre que hubiera una alineación vibratoria entre el operador y el objetivo.
Esta dinámica de progresión, entrenamiento, asimilación, regreso a la realidad basal y la recurrencia del fenómeno, persistió durante un periodo indeterminado, con cada sesión introduciendo variables de creciente complejidad. Después de dominar la sincronización de energía con objetos inanimados, el individuo fue llevado a una nueva sección del barco, donde la naturaleza extraterrestre de las entidades y los artefactos se volvió incuestionable. Allí se reveló que la estructura misma del barco tenía una conciencia sensible, capaz de interactuar telepáticamente con sus ocupantes. Las entidades demostraron que la comunicación no ocurrió a través de un lenguaje verbal o simbólico convencional, sino a través de la transferencia instantánea de información, análoga a la proyección de secuencias de imágenes aceleradas, como una película rápida en la película que los conceptos complejos se transmitieron en su totalidad, sin la necesidad de decodificaciones lineales. Describieron este método como una banda ancha cognitiva, un sistema de intercambio de datos de alta eficiencia, en contraste con los canales limitados de comunicación humana, basada en palabras y sintaxis. El barco, explicaron, respondieron a los comandos de telepath. ICO moviéndose a través de los mecanismos de espacio-tiempo, no mecánicos, sino para la intención colectiva de sus operadores. Luego se realizó la demostración práctica. El individuo fue guiado en el proceso de establecer una interfaz directa con la conciencia del barco, aprender a modular su propia energía para hacer instrucciones y recibir encuestados en tiempo real. Entre las tecnologías presentadas, las cámaras de regeneración se resaltaron inicialmente de Medbeds para su función análoga a los lechos médicos, aunque su operación trascendió cualquier parámetro terrestre. Estos dispositivos, compuestos por campos de energía modulados, pudieron inducir procesos de curación acelerados, restaurar los tejidos, equilibrar las frecuencias celulares e incluso revertir las disfunciones orgánicas consideradas irreversibles por la medicina convencional. El individuo informó haber sido testigo y facilitado, en ocasiones posteriores, intervenciones que resultaron en recuperaciones clasificadas como milagrosas, tanto en sí y en otros seres humanos introducidos en estas cámaras. Las entidades enfatizaron que dicha tecnología no funcionaba por mera acción mecánica, sino mediante la armonización entre la conciencia del operador, la inteligencia del barco y el campo de energía del paciente, creando un sistema sinérgico de restauración. A lo largo de las interacciones posteriores, las entidades continuaron revelando aspectos progresivos sobre la esencia de mi alma y mi origen cósmico. Inicialmente dicha información era incomprensible para mí, ya que mi identidad estaba restringida a la condición humana terrenal, un trabajador de la construcción sin ninguna evidencia de conexión con fenómenos extradimensionales. La pregunta persistente ¿por qué sí? Hice eco en mi conciencia, dada la aparente disparidad entre mi realidad diaria y la experiencia de contacto con una inteligencia no humana. En un momento, sin embargo, recibí una revelación crucial: ¿estás de acuerdo, que somos y que te convertirás? Esta declaración, inicialmente enigmática, dio a conocer un proceso evolutivo intrínseco para la especie humana. Según sus explicaciones, tales seres representaban una etapa avanzada de desarrollo que la humanidad, en su trayectoria, también lograría. Habían sido en la antigüedad similares a nosotros, pero trascendieron la realidad física de 3 dimensiones, ascendiendo una existencia de frecuencia vibratoria alta y multidimensional. Su presencia, por lo tanto, no era casual, sino parte de un diseño de bienestar centrado en la aceleración de la evolución consciente de la humanidad. Un aspecto fundamental de este proceso residía en la distinción entre el cuerpo físico y el cuerpo de la luz, una estructura de energía sutil que hasta entonces permanecía latente en la mayoría de los individuos. Durante las sesiones a bordo del barco me di cuenta de que, aunque mi cuerpo material permanecía en la Tierra, mi esencia de energía fue transportada al entorno extradimensional, donde se sometió a una capacitación sistemática. El propósito principal consistió en el desarrollo de este vehículo luminoso y la activación de las facultades psíquicas latentes, como la clarividencia, la telepatía y la manipulación consciente de las energías sutiles. Después de dominar las técnicas de desplazamiento del cuerpo de luz y la interacción con los sistemas de barcos, me instruyeron para extender esta capacidad a otros seres humanos. Las entidades han declarado: ahora estás preparado para hacerlo más fácil. Por lo tanto, comencé mi papel como individuos intermedios y dirigidos por un protocolo de activación que permitió el acceso de sus conciencias al entorno del barco. El método se parecía a la manipulación del cubo de energía que había aprendido anteriormente. Al sintonizarme con el campo vibratorio del otro, podría anclar su esencia brillante y guiarlo a la estructura extradimensional, permitiendo el contacto directo con esas inteligencias. Aún así, la duda persistió: ¿por qué yo?
La respuesta surgió inesperadamente a través de las cuentas de los que habían liderado. Varios de ellos declararon que durante las sesiones, mi apariencia se volvió, suponiendo rasgos similares a los de los seres azulados, como si mi firma de alma, mi frecuencia intrínseca, los identificaría como mis compañeros. Hasta entonces nunca había observado mi propia imagen en este estado, simplemente dándome cuenta del entorno. Fue solo a través de estos testimonios que entendí, mi esencia no era simplemente humano, pero compartía un origen común con esas entidades. Eres uno de nosotros, me dijeron. Cuando está aquí no lo percibimos como humano, sino como lo mismo. Esta revelación redefinió mi comprensión del fenómeno. Las experiencias de secuestro, una vez interpretadas como eventos aleatorios, revelaron etapas de un proceso evolutivo colectivo. Según las entidades, mi función, y por extensión, la de otros facilitadores, consistía en servir como un puente dimensional, permitiendo a la humanidad acceder gradualmente a los estados de conciencia superiores. Cuando ingresaron a los barcos, las personas experimentaron activaciones en su ADN, despertando facultades psíquicas para dormir y ampliando su percepción más allá de los límites de la materialidad. Por lo tanto, lo que inicialmente se configuró como una experiencia personal se convirtió en mi actividad profesional, la mediación de los contactos entre humanos y estas inteligencias a través de la exposición controlada a los campos de energía de los barcos. En este contexto observo que la capacidad de percibir la presencia extradimensional varía significativamente entre los individuos, así como las diferencias en los sentidos físicos. Algunos informan sentir solo el campo de energía, sin visualizar las entidades, otros experimentan visitas nocturnas o sinestésicas, en las que la percepción va más allá de los cánones sensoriales convencionales. Esta diversidad se deriva del hecho de que la percepción extrasensorial opera a través de significados claribuidos, análogos para los físicos, pero en sintonía con dimensiones sutiles. En mi caso, la clarividencia predomina, la capacidad de ver la información no física, y la claridad, conocimiento inmediato, sin mediación racional, lo que me permite decodificar símbolos y significados con precisión. Sin embargo, hay individuos cuya sensibilidad se manifiesta principalmente para la clariaudiencia, percepción de sonidos o mensajes internos, o clarempatía, captura emocional de campos de energía. Otros, aunque no pueden ver con los ojos físicos o mentales, describen detalles detallados, como colores, formas o estructuras complejas, con una precisión sorprendente, como si accediera a información a través de un canal cognitivo distinto. Lo que es evidente, por lo tanto, es que tales facultades no son estáticas, sino sujetas al desarrollo sistemático. El cuerpo de luz, así como lo físico, requiere un ejercicio y una nutrición adecuados para fortalecerse. Si bien la materialidad depende de los alimentos para su mantenimiento, la estructura sutil se alimenta de altas frecuencias, ya sea por prácticas meditativas, exposición a campos de energía específicos o estados expandidos de conciencia. La analogía con un dispositivo electrónico es pertinente, al igual que un dispositivo apagado o sin carga no funciona, las facultades psíquicas permanecen latentes en ausencia de estímulo continuo y energización. En mi práctica he estado siguiendo cientos de casos en los que los individuos, inicialmente convencidos de su discapacidad perceptiva, han experimentado la activación gradual de estos sentidos. El proceso se asemeja al acondicionamiento muscular. La repetición y la intensidad del entrenamiento amplía la capacidad de respuesta. Muchos, después de periodos de trabajo dedicado, informan el despertar de la visión interna, la expansión de la sensibilidad energética o incluso la aparición de habilidades como la telepatía incipiente. Sin embargo, esto no implica uniformidad en los resultados. Cada ser tiene un ritmo único de evolución, determinado por su constitución energética, su historia kármica y su disposición a integrar las frecuencias necesarias para la expansión consciente. Sin embargo, existen facultades latentes de que algunos individuos nunca pueden manifestarse en su trayectoria encarnatoria, no por limitaciones intrínsecas, sino porque su constitución energética y su propósito evolutivo están dirigidos a otras expresiones de desarrollo espiritual. Sin embargo, un número significativo de personas aún no acceden a tales capacidades simplemente por una energía sutil insuficiente acumulada en su cuerpo de luz, un vehículo etérico cuya activación progresiva permite la aparición de estas facultades latentes. En este contexto, la metodología de mi empleada se asemeja, en esencia, al trabajo de un entrenador personal metafísico. Al igual que un profesional dedicado a la fitness guía a su cliente para realizar ejercicios específicos, corregir posturas, apuñalar
elevando objetivos progresivos e introducir recursos complementarios, ya sea nutricional o complementario, para optimizar los resultados. Mi enfoque tiene como objetivo sistematizar el desarrollo de las sutiles potencialidades del ser. El entrenador convencional requiere disciplina en la ejecución de movimientos, supervisa la intensidad del esfuerzo y a través de la repetición consciente, fortalece la estructura muscular, lo que la hace más eficiente y resistente. Del mismo modo, el entrenamiento energético exige constantemente, cuanto más se ejercen facultades latentes, más robustas se vuelven, hasta que su activación ocurra de forma natural y menos energía, como los músculos espirituales, es decir, se fortalecen los circuitos del cuerpo de la luz. Los seres con los que tuve contacto han actuado en mi experiencia como facilitadores de este proceso, presentándome técnicas y protocolos para la expansión de la conciencia. Es importante enfatizar que el psiquicismo no es un regalo exclusivo de pocos, sino una característica inherente de la naturaleza humana, aunque a menudo latente por la falta de un estímulo adecuado. Mientras que las tradiciones espirituales, los sistemas esotéricos e incluso algunas corrientes científicas abordan fragmentos de este conocimiento, ya sea a través de prácticas meditativas, ejercicios de concentración o rituales de elevación vibratoria, son los enfoques que lo integran de manera holística. El desarrollo total requiere comprender el cuerpo de la luz en su totalidad, incluida la dinámica de sus centros de energía, la interacción con el ser más alto, la activación de sentidos sutiles y, sobre todo, la aplicación sistemática de métodos para su fortalecimiento. Cada ser humano tiene potencialmente la capacidad de evolucionar en estas dimensiones, aunque en diferentes ritmos. Algunas personas muestran una mayor facilidad inicial, que puede atribuirse a un mayor número de secuencias de ADN ya activadas, un fenómeno que, según la investigación emergente, está relacionada con la expresión de nuestros 12 filamentos genéticos. Mientras que la mayoría de la humanidad actualmente opera con solo 3 de estos filamentos en pleno funcionamiento, las facultades psíquicas avanzadas están codificadas en otras, a menudo clasificadas por la ciencia convencional como basura de ADN. Tal denominación, sin embargo, demuestra ser incorrecta. De hecho, son segmentos genéticos inactivos, cuyos haces de iluminación progresiva y estimulantes intencionales de las habilidades para dormir. La activación de estos filamentos, junto con el entrenamiento consciente de cuerpo de luz, produce resultados significativos en la expansión de la percepción extrasensoria. Para aquellos que desean comenzar este proceso, pongo a disposición de mis recursos y técnicas de portal electrónico, jeromeart3.com, destinado a la activación energética, incluido un método introductorio, accesible al registrarse en mi lista de divulgaciones. Tal herramienta, ofrecida como una contribución inicial, tiene como objetivo proporcionar los cimientos para que el individuo pueda, por sí mismo, dar los primeros pasos hacia el despertar de sus potencialidades latentes. Gracias finalmente la oportunidad de compartir estas reflexiones y experiencias, con la esperanza de que puedan servir como catalizadores para aquellos que buscan una comprensión más amplia de su propia naturaleza multidimensional.